En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11:15 a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días en este viernes 15 de junio. Bienvenidos a una edición más de Querer Vivir, y nuevamente nos vuelve a visitar la psicóloga Carmen Andrade, que desarrolla su labor psicoterapéutica en Cádiz. En esta ocasión vamos a hablar de una de las aportaciones más brillantes de Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud. Hoy hablaremos de las sombras y la oscuridad en el ser humano. Buenos días, doctor Javier Mauri. Muy buenos días, querida compañera, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena y el resto del mundo que nos esté escuchando, que tenga esa suerte. Buenos días, Miguel Pérez. Buenos días, y que la paz sea con nosotros y que esa sombra se convierta en un sol radiante. Acérquese usted más y estar amable al micrófono para que oigamos su sabia voz. Buenos días. Y esas sombras que parece que nos rodea, que se convierta en un sol radiante donde la paz, la justicia, la libertad sea nuestro seguimiento. Usted siempre consigue emocionarme, don Miguel. No. Don Paco Gómez, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quizás sea un poco menos humanista y más pragmático, ¿no? Como ingeniero que soy, no tengo eso. La verdad es que vengo aquí a aprender cosas y a tener una tertulia interesante con personas interesantes, ¿no? De eso se trata fundamentalmente. Don Manuel Pan, muy buenos días. Buenos días, queridos compañeros, y buenos días, queridos oyentes. Yo, por la profesión que he tenido, pues me gustaban más los días, como dice Miguel, soleados que con sombra. Esperemos que hoy sea un día soleado para todos. Seguro que sí. Carmen Andrade, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, Loli, Miguel, Pablo, Manuel y a todos los que nos estén escuchando. Antes que nada, y con tu permiso, Javier, disculparme por no estar allí mirándoos a la cara. Y es una disculpa que quería pedir en antena directamente. Somos bastante guapos, ¿verdad? Perfecto, entonces seríamos un equipo maravilloso allí puestos hoy. Sí, digno de foto. Tú no sabes lo que te estás perdiendo con no poder estar aquí hoy. Me estáis poniendo los dientes largos, ya ves tú. Pero esa disculpa, me encanta el sentido de humor, y así por la mañana es fantástico, o sea, me encanta. Y sí las quería pedir las disculpas porque creo que son merecidas y oportunas, ¿no? Entonces, antes que nada, antes que empieces, pues eso. Pues quedan aceptadas con muchísimo gusto, y ya tendremos otra ocasión para que nos regales con tu presencia, Carmen. Vosotros a mí también, la vuestra. Quería preguntarte, la primera pregunta de rigor, es eso que nos comentas sobre las sombras, las zonas oscuras de la personalidad. ¿Qué es y cómo podemos reconocerlas? Reconocerlas es muy sencillo. Es normalmente cuando una persona critica a otra de una manera muy efusiva, y no es por algo en concreto, un daño que le haya hecho. O sea, quiere decir, si yo me enfado con mi vecina porque mi vecina deja las heces de su perro en mi portal, pues bueno, es un enfado lógico, ¿no? O sea, empiezo a tener una cierta animadversión hacia mi vecina. Pero si hay un personaje famoso, si hay una vecina, si hay una persona que no soporto, alguna actitud que no soporto, y esa parte no está en mí, la juzgo y la critico continuamente, probablemente eso forme parte de mis sombras. También cuando las personas estallan y dicen, uy, parece que no era yo. Sí, eras tú, lo que pasa es que lo reprimes. Entonces, en vez de dominar esa parte de ti, esa parte te domina a ti. Así es como se puede normalmente observar las sombras del ser humano. Miguel Pérez. Bueno, esa forma, ¿cómo se puede integrar en las personas humanas? Porque las personas humanas muchas veces el pesimismo, el entorno nos condiciona mucho. Por lo menos creo que a mí y a todos. Hoy, con la cultura que nos está rodeando, que parece que todo está comercializado, hasta lo más sensible de los seres humanos,
¿cómo puede introducirse esa teoría o esa práctica en nosotros, los seres humanos? Fíjate, me haces una pregunta muy interesante, integrar la sombra. Integrar la sombra un poco es sanar al hombre. Jung que es quien trabajó con las sombras en los años 60, pero sí que es verdad que anteriormente la sombra está presente en todas las culturas, las filosofías, las religiones, en el budismo, en el taoísmo, en el sufismo. Ya hay un poeta persa que supongo que algunos conoceréis, que es Rumi, ya escribía de las sombras. La noche oscura del alma de San Juan hacía referencia a las sombras. Integrar a las sombras es un proceso que es largo, que es un trabajo diario, que es un esfuerzo, pero antes de yo querer integrar las sombras, tengo que reconocer que hay alguna parte de mí que está explotando, que yo anulo, que yo reprimo, y que en ese momento no puedo ser yo. Tengo que aceptar que quizás no soy todo lo buena persona que me creo que soy, que no soy la buena chica, o quizás tengo que aceptar que no soy el hombre duro y fuerte y frío y calculador que soy, que tengo un lado tierno y que lo odio, por ejemplo, en los demás y que de vez en cuando explota, o tengo que aceptar incluso, fíjate, ¿no?, que tengo unos deseos sexuales que a lo mejor no están permitidos por la sociedad. Antes tengo que darme cuenta, la sombra se crea desde que somos pequeños, primero en nuestro entorno familiar, a través de la cultura, de la sociedad. Se crearon un estereotipo de hombres donde dejaron al ser humano incompleto, porque, a ver si logro explicar este concepto, el ser humano en sí es completo, lo tiene todo lo que podamos imaginar. Y luego se crea la personalidad. La personalidad es una forma de sobrevivir. Yo sobreviví en mi casa siendo la niña buena, la que no daba problemas, la que estudiaba, por lo cual hay una parte de mí que tengo que eliminar. Si te crías, por ejemplo, en una familia donde los valores creativos no tienen ningún sentido, pues a lo mejor un valor, un talento creativo, si me gusta la pintura, la voy a rechazar, la voy a reprimir en mí. En cambio, si me crío en una familia de intelectuales, lo más probable es que si quiero ser albañil me digan que no. Y entonces yo, para sobrevivir, adopto una personalidad, creo una personalidad que es como las máscaras, viene de personares, como las máscaras que se utilizaban en el teatro griego. Y esa personalidad, para sobrevivir, para que me quieran, para ser aceptado, se queda solo con unas partes, con esas partes de mí, y las otras, las que son mías, que son completas en el ser humano, las envío al sótano, las reprimo, las oculto. Pero tarde o temprano terminan por salir. Integrarlas supone primero darse cuenta y luego sentarnos con ellas. Y si quiero luego podemos seguir un poquito más, pero no sé si he respondido, Miguel, a tu pregunta. Miguel ha sido, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Así. Paco Gómez tiene una pregunta también, que es la número 3. La pregunta es en función de lo que te estoy oyendo hablar, Carmen. Sin duda todos tenemos una especie de monstruo dentro de nosotros que evidentemente pues se reprime precisamente para estar a un nivel social más o menos aceptable, ¿no? Seguramente cuando algo nos cae mal, los ejemplos que has puesto antes de las personas que nos caen mal y demás, es porque vemos lo que no nos gusta de nosotros reflejado en las otras personas, ¿no? Pero lo que me dice esto de que hemos mandado al sótano determinadas actitudes o de determinadas partes de nuestra personalidad para que no salga a la luz, porque evidentemente socialmente no está muy bien aceptado. Yo creo que de las cosas más interesantes que está diciendo, porque yo he vivido una serie de cambios de cultura y cuando hablamos de esa falta de humanidad, me estoy acordando de la famosa película de Humphrey Bogart, donde un tío absolutamente duro e implacable le pegaban una paliza, el tío se quedaba exactamente igual. Sí, algo parecido y a mí. se oponía que era el hombre, el duro, el macho de la película de aquello, ¿no? Efectivamente. Nos han criado, nosotros, mi generación, nos han criado así, ¿no? Y de hecho nos han engañado, porque las personas no somos así, sino que tenemos muchas inseguridades y muchas cosas de las que no se parecen nada de esos personajes que nos han creado, ¿no? Por otro lado, yo creo que el cine, que es un arte absolutamente coactivo, imaginemos esas películas de Rambo donde le hacen no sé cuánta puñetería al señor y al final termina cogiendo una ametralladora y cargándosela a todo el mundo, a todos los que ve por allí, y uno se lo tienen merecido, ¿no? Si es que vas provocando. Si es que vas provocando. O sea, ¿qué hago yo? Si tengo una ametralladora, no la voy a usar, evidentemente, ¿no? Porque soy un hombre y la agresividad está permitida. Lo mejor es que la ametralladora no exista.
Sí. Bueno, el tema está en que el letrador es una máquina, las máquinas las fabrican los hombres y eso, el uso Hay es cosas que no debieran fabricar los hombres. Miguel, yo creo que es mejor gastar dinero no en letradoras, sino gastar dinero en educación. Se puede tener la metradora y se puede tener la educación, ambas cosas. Ambas cosas, son ¿no? compatibles una cosa con otra. El día que nos invadan los extraterrestres, te vas a comer tus palabras. Sí. Miguel. No me la voy a comer. Tengo 81 años y vengo de época pretérita. Sí. De época pretérita. En los años 60 que ha mencionado, Sí. yo tenía 20 y algo de años. Fui conductor de Estado Mayor. Y había un hombre que decía, sombras silenciosas que avanzáis hasta mí. ¿Hasta dónde me vais a llevar? ¿Tan lejos está la luz? ¿Tan lejos más? ¿Un poquito más? Sí, un poco más. No te canses, sigue. Y vamos a seguir. Y siempre ser un defensor, siempre de la justicia. Siempre. No quiero ametralladores, no quiero guerreros, no quiero héroes. Quiero esos héroes silenciosos que caminan en el alma de las personas para ser mejores. Ahí está Miguel. Paco. Carmen, ¿cómo cambiamos? Perdona, Paco. Sí, Perdona. no pasa nada, encantado. Miguel, ¿cómo cambiamos todas esas cosas que, digamos, culturalmente nos están influenciando para que podamos sacar del sótano y domesticar esa parte que no nos gusta de nosotros, Carmen? Fíjate, me ha encantado, Pablo, porque has hecho referencias Paco, Paco. Sí. Paco, has hecho referencias a Fribogar, que además es el estereotipo que os han vendido a los hombres en una determinada década, Sí. cultural, socialmente. El hombre tenía que ser duro, por lo cual no podía coger un niño, ni un bebé, ni podía cambiar un pañal, no podía tirarse al suelo a jugar con los hijos, mucho menos con un perro. A la mujer la tenía que tratar de esa manera, y a la mujer a la vez se le vendió el otro estereotipo. O sea, se le mutiló una de las partes al hombre, la parte tierna, la parte sensible, la parte de que llora, la parte de que quiere amor, que quiere atención, que puede hacer un montón de cosas, que puede jugar, fíjate, ¿no? O sea, ese hombre duro no te lo imaginas jugando con su esposa. Ya. O sea, y se priva de esa parte, se automutila, está reprimiendo las sombras. Y luego a lo mejor a la hora de la verdad te encuentras a ese señor teniendo que, o se descubre él mismo con una compulsión, con un montón de cosas, con una depresión, o incluso llegando a ¿por qué no?, contratar los servicios de una prostituta para jugar, ni siquiera para tener sexo. Para poder ser el mismo, para llorar, fíjate, ¿no? Aquí sería hasta interesante que tuviéramos una señora que nos pudiera decir a cuántos señores atendió de aquella época para eso. Sí, seguramente. Y claro, y en la mujer tenías que ser, sobre todo la agresividad sí estaba permitida en hombres, en la mujer fue al contrario. Tenía que reprimir todo su lado agresivo, la parte dura, la parte fuerte, la parte de tener opinión, la parte de... Y tenía que crear su personalidad acorde con la obediencia, la sumisión, el servilismo y demás. Y luego se encontraban con muchísimos problemas para decir no, porque hay una parte muy importante que por lo menos me gustaría hacer énfasis para quien nos escuche, que es quien tenga reprimida y anulada en sus sombras la agresividad, y con agresividad no me refiero a que vayamos por la calle pegándonos, y nos peguemos, sino me refiero a la agresividad como emoción primitiva, dominada. Soy incapaz de decir no. Soy incapaz de decirte, no, Paco, esto no te lo voy a consentir. Y eso es una parte muy importante para que una persona pueda establecer límites para que no abusen de ella. Entonces, nos encontramos con hombres y mujeres que nos han culturizado, nos han educado desde la familia, la sociedad, la tele, como bien tú dices, y un montón, al fin y al cabo, la civilización misma, de una manera en la que nos hace que suicidemos la parte que realmente nos completa y solo seamos una. El resultado: depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, lo que quieras. Infelicidad 100%. Sí. Compulsiones. Hay muchas personas que tienen compulsiones, que tienen que... la pederastia, fíjate, es un caso muy interesante. En un momento dado, un hombre sintió deseo sexual, vamos a hablar sin juzgar, hacia alguien menor. Se sintió tan culpable, que lo hizo más potente, más fuerte en su pensamiento. Lo reprimió hasta que termina teniendo la compulsión y el impulso de abusar de niños. ¿Nos damos cuenta del daño que socialmente hace eso? O sea, fíjate que es una manera de explicar la pederastia que es muy interesante y que realmente es así. Sí. Decía Cecil B. DeMille que cuando a principios de siglo, si estamos inventando la diversión, estamos inventando el cine. En realidad están inventando la vida reflejada, o inventada para que la gente se comportase de determinada forma, ¿no?
Exacto. Exacto. Bueno, en el sí. cine, en los personajes, en los cantantes, en la sociedad escogen muy bien quién va a tener éxito. Las letras, cómo tienes que ser. Ahora mismo, por lo visto, está de moda una canción donde me gustan mayores, por lo cual yo ya estoy introduciendo en las niñas la personalidad de me gustan mayores. Es un horror. O sea, si te gustan me parece muy bien, pero yo te lo estoy inculcando, yo te estoy reprimiendo, te estoy haciendo anular eso. Luego, si está de moda ser superficial, está de moda ser superviolento. Vemos determinados programas de televisión y hay una violencia verbal, hay un maltrato psicológico entre ellos y eso es diversión. Entonces mi personalidad puede ser esa. Yo tengo que echar al sótano la de ser compasiva, la de ser empática, la de decir, por favor, ¿no te das cuenta que es muy humano? Manolo Pan. Hola, doctora, ¿qué hay? Mire, Hola, buenas. Estamos hablando de toda esta sombra, pero esto nos puede... Les quiero hacer esta pregunta, después cuando me conteste les quiero hacer otra. ¿Todas estas sombras nos pueden provocar trastorno y de qué forma? Claro, sí, trastornos, sí, por supuesto, siempre, siempre. ¿De qué forma? Hay varias formas donde el ser humano está harto en algún momento de su vida. Imagínate que yo llevo toda la vida siendo la buena niña, la que cuida a sus papás, la que trabaja, la que no se discute con su pareja, la que se carga de hijos y tiene que atenderlos, la que está pendiente de todo el mundo, la que tiene que ayudar, y ni siquiera sé decir, mira, tengo la necesidad de que me dejéis sola un día y dejarme tranquila, ¿vale? Y de no ocuparme de vuestras vidas. Voy reprimiendo mi agresividad, voy reprimiendo mi capacidad de decir mis necesidades, voy reprimiendo la propia necesidad que tengo de ocuparme de mi vida y entro en una depresión profunda. Luego podríamos entrar en un debate maravilloso con un psiquiatra si ahí entra o no entra la serotonina, si es la causa o la consecuencia. Pero la realidad es que si atendemos a esa persona y atendemos a su vida, a su tristeza y a sus deseos y a sus emociones más profundas, lo que descubrimos es que no se puede permitir ser misma, porque ser ella misma, lo primero que tienes miedo es a que dejen de quererte. Tengo miedo a dejar de ser útil, tengo miedo a que dejen de quererme, a que si no me necesitan, a que si mi hija, por ejemplo, no necesita ese tupper de mí, ya no va a venir a verme, entonces ya no me va a querer. Ese es un ejemplo para decir cómo afecta. Depresión. Puedo tener ansiedad, tengo un lado reprimido que estoy continuamente reprimiendo y entro en ansiedad. O puedo ser una persona donde realmente mis sombras se han anulado de tal manera, donde cuando ya se va forjando mi personalidad, por allí al final de la adolescencia, antes el adolescente simplemente está buscando ahí su identidad, está buscando su sitio, todavía se está forjando, por eso lo que hay son trastornos de conducta, llegan trastornos de personalidad, porque la personalidad que adquiere para sobrevivir en su entorno es completamente patológica, porque a lo mejor yo para sobrevivir en mi entorno tengo que ser antisocial, o yo para sobrevivir en mi entorno aprendo a ser pasivo-agresiva, porque no conozco otras maneras, porque no dejo salir otras partes de mí, y porque también el ser humano aprende por imitación, y los padres transmiten sus sombras a sus hijos. Dentro de lo bueno que nos transmiten, también nos transmiten eso, y lógicamente porque no lo saben. No sé si he respondido. Pues sí, sí. Luego, yo le quería decir, la otra pregunta era, a ver, yo tuve el martes una refriega con un banco, con una persona, y yo me alteré. Pero, ¿quién es el que entra en la sombra? ¿El que me ha engañado a mí o yo por alterarme? Los dos todos tenemos sombras, ¿vale? Yo por lo menos trabajo en las mías y todavía seguramente me quedan muchísimas por descubrir y la Carmen del año que viene también tendrá otras en las que trabajar y descubrir. Si tú te enfadas, ¿vale? Ya me estás diciendo que tienes la capacidad de enfado, que no te la reprimes. Tú expresaste tu enfado, ¿verdad? Por supuesto. Ya el hecho de expresar un enfado significa que ese lado tuyo no lo tienes en la sombra, no lo tienes oculto. Eres capaz de expresarlo. Eso es sano. Lo insano sería una persona que es incapaz de expresar su enfado. O sea, reprimirlo es peor que lanzarlo. Reprimirlo es lo patológico. Estas personas que siempre están sonriendo y nunca se enfadan y nunca se alteran y todo es amor y paz y demás, son tremendamente peligrosas. Atención cuando se enfaden. ¿Vale? Sí, porque sí. lo llegan aguantado tantísimo tiempo que cuando se enfaden se podrían levantar como a medio metro del suelo. Entonces, en tu caso, si algo es injusto y tú te enfadaste, expresar tu enfado es completamente sano.
Lo insano o tu sombra sería si te hubieras ido de manera sumisa y no hubieras expresado tu enfado. Cuando una persona, en este caso el señor del banco, me hablas de un engaño, ¿verdad? Yo me he sentido engañado. Tú te has sentido engañado, te has enfadado y es lo más sano, es una reacción a algo. ¿Ese señor qué reacción tuvo, el del banco? Muy poca, porque no tenía palabras. Muy poca. Simplemente decirme que él era un trabajador, digo, y que le trabaja a Bankia, a CaixaBank, perdón, a CaixaBank. Digo, sí, pero CaixaBank es un cartel, es un letrero. Tú eres la portavoz y tú eres la que me ha engañado a mí. La ejecutora. La ejecutora en este caso. Me acuerdo de la película Relato Salvaje, que el que le quita la grúa el coche 10 veces y el tío llega allí a reclamar. Dice, mire usted, a mí no, en Argentina la película, a mí no me jodas porque yo aquí hago mi trabajo. Y si usted trabaja para un delincuente, usted es un delincuente, amigo. Claro. Mira, si me permití un momento, mira, con Manolo venía discutiendo para acá. José Antonio Bardés. Yo lo discuto nunca contigo. Bueno, veníamos Es imposible discutir contigo, Miguel. No, Es imposible. Nos va a reprimir, la psicóloga nos va a regañar por discutir tú y yo. Bueno, José Antonio Bardés era un tío genial, antifranquista como yo desde niño, claro. Disculpe, Miguel. Ahora es el momento en que ya no hay guión ni hay nada. Exactamente. Bueno, usted, mira, don Miguel. ese escribió El Verdugo. Sí. El Verdugo Sí. lo prohibieron y yo fui uno de los que me llevaron a Francia para verlo, sin cortes, que la censuraron y todavía está censurado, El Verdugo. Bueno, pues El Verdugo es el último verdugo de aquí de España y el hombre condenan a uno y el hombre no se disculpa porque el verdugo hablaba con la víctima antes y empezaba a hablar y el verdugo le dice, no, es que yo cuando termine el cura me perdona y tal. Dice, no, tú no. Es que dice, no, el que me vas a asesinar eres tú. Es que no, es que la justicia no. El que me vas a asesinar eres tú. Y va cargado de cadena y era Pepe Iber. José Iber. Que habla le salía mucho la nuez para arriba, exactamente. y se abalanza y le pega un bocado en la nuez y se siente un grito y unas palomas blancas volando en un cielo azul. Fue un terminar precioso, porque nada justifica. El tío que asesina a otro, que mata a otro, es un asesino, aunque vaya vestido de uniforme, es un delincuente ético y moral, porque la justicia dirá lo que diga, pero el tío que asesina a otro, por imperativo divino, que es Dios, está delinquiendo, y por imperativo humano, que soy yo, es un asesino también. Y no hace falta llegar ni a asesinar, ni mucho menos, Miguel, también, ¿verdad? Porque eso sería lo último. Eso es lo último. Simplemente con que una persona se sienta superior a otra y trate de engañarla o la engañe, Ya eso no me merece ningún respeto. Pero ninguno. Sí, además de enfadar, o sea, es una reacción La lógica. doctora la hemos dejado al lado, puede ella también. Sí. Doctora, usted puede tomar la palabra, ¿eh? Sí, también, cuando quiera. Pero además de eso, además de expresar nuestra no voy a decir ira, sino nuestro malestar al servicio público o al servicio privado que nos esté atendiendo y tal, a pesar de eso, o sea, hemos de echar fuera esa energía agresiva que sentimos, como muy bien dice Carmen, es muy negativo, que te la guardes dentro, tienes que sacarla, pero de una forma adecuada. Humana, y si además le pones una hoja de reclamación y con esa hoja de reclamación te vas a un juzgado de guardia y pones una denuncia por supuesta estafa, todavía mejor. De aquí a 3 años podrás tener razón o no podrás tener razón. Pero claro, pero de aquí a 3 años. Mucho antes. Hay una cosa que a mí me ha pasado, yo no soy listo tampoco, pero no me considero muy torpe de lo que digamos, que el cura, el médico y el banquero son 3 confesores, que nosotros vamos y nos abrimos y saben más de la vida nuestra que cualquier familiar. Entonces cuando a ti te presenta, como me pasó a mí con esta señora, cuando me ha pasado me presenta, tal, sí, venga, firma. Yo firmé, ahora yo no puedo reclamar en ningún lado porque lo tengo firmado. Y ha sido ella la que me ha engañado. Claro. ¿A dónde voy yo ahora?
esa metáfora de quién empujaba a las víctimas para llevarlo a quemarlo a Austerlitz. ¿Quién le empujaba? Los soldados. Hitler no era. Hitler no. Era Gilipuerta, con el fusil le pegaba y los empujaba. ¿Quién era? Vamos ya a dejarnos de disculparnos. Claro, pero fijaros qué interesante, porque lo que Manuel, eres Manuel, ¿verdad? No, Miguel. Miguel. Obediencia Miguel, divina. perdóname que te he interrumpido, pero es fantástico lo que estás diciendo, porque nosotros hablamos de la sombra del individuo, estamos hablando de ese aspecto reprimido del individuo, pero es que existe también una sombra en la pareja, existe una sombra en la familia, que es aquello que la familia no se permite ser, lo que la pareja no se permite ser, existe una sombra colectiva, que es la sociedad al completo, y que es precisamente la culpable de las reglas, de las guerras, es la culpable de un montón de cosas que suceden. Esa sombra colectiva es todo lo que el colectivo humano se niega a ver y reprime, porque entonces se daría cuenta de que no somos tan buenos. Esa es la realidad, y siempre es por supervivencia. Doctora, me permití una metáfora. Yo me he dedicado toda la vida a formar conductores, toda la vida he sido profesor de autoescuela, y resulta que discrepé mucho con un ministro, porque hablas con cualquiera y todo, dice, bueno, yo en materia de tráfico, yo soy un lince, a mí nunca me han multado, y yo fui a la autoescuela y pagué 3 clases, pero yo, ¿qué va, hombre, yo soy? Bueno, pues todos esos sabios dejamos 3.000 muertos en las cunetas todos los años, y un montón de gente sentada en una silla de ruedas para toda su vida. ¿Somos tan buenos? Doctora, es que, ¿somos tan buenos? Realmente somos buenos y malos. Yo me fío del ser humano, o el ser humano que es completo se ve, el que es bueno y malo, quien no ha traicionado, quien no ha hecho daño a alguien o a sí mismo. Otra cosa es que me quiera vender el aspecto positivo. Yo no, es muy raro conocer una persona que diga, yo soy mala persona. No. Sí. Todo el mundo dice, todos somos individualmente persona. Somos magníficos. Bueno, menudo soy yo. Claro. Bueno, sí, bueno, yo. Ahora, colectivamente pues, somos una porquería, ¿eh? Incluso individualmente, quien no ha cometido inconsciente o conscientemente un daño a una persona, quien alguna vez en su vida no ha engañado o ha tenido el intento de engañar, quien no ha abusado, manipulado, quien no ha cometido, quien no ha hecho sufrir a alguien por algo. O sea, si nos paramos a pensar muy detenidamente, todos esos lados están en nosotros. Quien no ha criticado injustamente a alguien, quien no ha cometido una injusticia y a la vez somos bondadosos, quien no ha sido inteligente y tonto a la vez, quien no ha sido inocente y astuto. O sea, ese es el ser humano completo. Digamos que todo lo que no es humano, todo lo que no es sombra, es personalidad. Sí, todo lo que le faltaría a la personalidad está en la sombra de esa persona. Contra más completa veas a una persona, menos sombras tiene. Pero, doctora, ¿usted cómo define a una persona que se presta para engañar a otra? La persona que se presta para engañar a otra, engaña y ha aprendido del engaño a sobrevivir. Pues, esa persona ha echado a la mochila, reprime su lado empático. Probablemente no tenga nada de empatía. Esa persona será una persona narcisista, ambiciosa, igual que la otra persona cualquiera que diga, no me importa el dinero. Bueno, el dinero está bien en cierta forma de que no te importe el dinero, pero sí sabemos que es necesario para comer. Entonces, hasta cierto punto puede ser un problema que no te importe tampoco como para no tener para comer. Esa persona es una persona que tiene ese lado y además lo tiene abiertamente. Lo que está escondiendo son los aspectos positivos, porque si los aspectos positivos los dejara salir de la oscuridad o del sótano, entonces tendría que venirse del trabajo. Entonces no podría sobrevivir. Lo más probable es que se tuviera que cambiar de vida, se tendría que plantear algo, se le desequilibraría la vida. Entonces la personalidad que esa persona, un alto ejecutivo, a lo mejor tiene que tomar es una personalidad donde no puede tener compasión, no puede tener empatía ni simpatía, y tiene que estar dispuesto a hacer daño, engañar o cualquier otra cosa. En este caso no estoy hablando de los ejecutivos, hablo en concreto del caso que usted me está diciendo, ¿no? Obedezco. Y como yo tengo en mi lado el lado de obedecer, pero me he echado a la sombra mi lado individual, mi lado de criterio ético, mi ética, la he tenido que dejar en el sótano. Pero no lo voy a reconocer, porque si lo reconociera diría entonces que me he convertido en una mala persona, que mi trabajo me convierte en una mala persona, entonces entraría en depresión. Y a lo mejor ese hombre no sabe por qué tiene un montón de ansiedad y estrés. Y dice, no, es por el trabajo. Y mucha gente le dice, joder, te estresas tanto, estás sentado en una silla 8 horas, y él dice, pues sí.
Y no es eso, es lo emocional. Es lo que tiene que reprimir, que no le permite ser. Estoy pensando, Carmen, en lo que habla de la mochila. Cómo esa mochila somos capaces de echar nuestra conciencia y nuestra gestión de conciencia. Estoy pensando en esas personas que han estafado tantas miles de personas con las preferentes, o esos guardias civiles que vivían en la época de Franco que han hecho horrores y luego nadie les ha pedido responsabilidad. Esas personas que se han dedicado a esa obediencia de vida, recordando esos culatazos metiendo a los judíos en los trenes allí para llevarlos a Auschwitz. Este tipo de personas, la verdad es que yo, por la experiencia que tengo, luego lo pagan caro, y lo pagan caro, o sea, en el sentido de que yo he visto a esos guardias civiles luego que están en su casa deprimidos, ya de mayores jubilados, y con ningún amigo. Y la verdad es que eso habría que enseñar a la gente que estas cosas no se pueden hacer, que no son rentables, que la supervivencia en sí no es rentable tampoco. Paco, ¿me permitís? Sí. Mire, ¿cómo es? Carmen, permítame, mira, un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta mucho la narrativa muy corta, no larga, que sea una... Mira, te voy a poner un ejemplo. Billy el niño fue un asesino, con todas las letras. En la Dirección General de Seguridad en los años 70 le ponían una puerta abierta y se ponían a Julián Grimao, lo tiró por una ventana, Billy el niño, y en el año 77 le dieron la medalla de honor, y en el año 80 le hicieron un homenaje, y ahora quieren darle otro homenaje, que por cierto se ha portado muy bien el ministro diciendo que ya veremos si se le da o no se le da. Ese individuo, y anda por las calles, que le han querido entrevistar, no sé si lo habéis visto, lo han querido entrevistar, y el tío con una caradura enorme no tiene conciencia. El individuo que no tiene conciencia le da todo igual. Bueno, estamos hablando de una personalidad psicopática, ¿no? Que tiene 5 características muy claras, ¿no? Igual. Exacto. Estamos hablando de un psicópata, pero también es verdad que hombres de ese tipo, hombres de los de Auschwitz... Los hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchísimos, más de lo que... Por los silenciosos también más de lo que ahora se mismo. debiera. Dentro de su familia también hay muchísimos. Esas personas han aprendido a sobrevivir siendo el duro al que todos temen. Porque si me temen, sobrevivo. Y si me temen, consigo lo que quiero. Entonces, también ese aspecto que a veces no hace falta ni siquiera asesinar, ¿no? Para convertirte en un asesino de alma, si me permitís la cursividad que acabo de soltar. Pero es verdad, hay asesinos de alma, ¿no? Normalmente son ese tipo de personas que para sobrevivir el lugar que ocuparon en su familia era el malo, al que todos temen, y a partir de ahí consigo comida, alimento, pareja, compañía, sexo. No se permiten salir, no permiten salir ninguna otra de sus partes. Carmen, Calvino fue un asesino intelectual y teológico, no fue físico y teológico, y también práctico. Asesinó a Miguel Cervé, asesinó a mucha gente, y Calvino hoy es un héroe de la iglesia protestante. Es que ¿cuántos santos han cometido asesinatos si miramos la historia de los santos? Sí, pero me refiero a uno concreto, y ha pasado a ser un héroe de la iglesia protestante. La pregunta Calvino. sería también más clara: ¿qué porcentaje de psicópatas tenemos en el mundo? Mucho, en distintos niveles. Creo que hay un doctor en Estados Unidos, creo que lo tiene puesto en 26 niveles. ¿En cuánto? 26 niveles. Y tenemos desde el que se ríe cuando una señora tropieza con una cáscara de plátano y se cae al suelo, le hace gracia, que a mí no me hace, evidentemente no hace ninguna gracia, y lo vemos en las películas, hasta el asesino de la baraja. O sea, con todos esos niveles de psicópatas, evidentemente, dice Eduardo Punsen, cuando entrevista a los neurólogos más importantes de Estados Unidos, que es el 20% de la población mundial. Joder. El 20%, se estima, claro, entre los que están perfectamente integrados, el psicópata integrado. Es que el psicópata es muy inteligente, y una de las características que tiene es la matización con el resto de la sociedad. Cuando vemos a alguien que ha asesinado a su familia, dice, oye, pues es un vecino que yo me lo encontraba en la escalera, es un tío muy simpático, hablaba conmigo y tal. O sea, una de las cosas que tiene el psicópata es precisamente la capacidad, digamos, de camuflarse dentro de la propia sociedad. Es inteligentísimo, es capaz de engañar a los doctores, puede hacer... Es una serie de... digamos, unas características muy claras del psicópata, ¿no? Exacto, el doctor Ger es el que tú hacías referencia, Paco.
Sí. El americano es el que ha hecho los mejores estudios y que le dice, si reconoces a un psicópata, huye. O sea, no hay forma de hacerle terapia, no hay forma de cambiarle nada. Ya tiene esa personalidad ahí creada. Carmen, no ¿sabes cuál es dicen los norteamericanos cuando estudian esto, que cuál es la forma de poder cambiar a un psicópata? Convencerlo de que es mucho más rentable ser menos hijo de su madre. Pero tendría él que conseguir esa rentabilidad. De todas formas, el psicópata cosifica a las personas, son cosas, no las va a poder ver como seres humanos. Ese psicópata sí que es verdad que la empatía no la tiene en el sótano, es que no la tiene. No existe. Ahí ya no lo tiene en el sótano escondido, no es una persona que ha tenido que endurecerse, ¿no? Podemos ver a una persona que a lo mejor la vida por el trabajo, por sobrevivir o para alimentar a su familia o a él mismo, ha tenido que endurecerse, ¿no? Y ya esa parte se le ha quedado como... Fíjate, recuerdo ahora el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Se le ha quedado tan pegada al cuerpo que ya él mismo es la armadura. Y... ¿Perdona? ¿Te interrumpí o no? No, perdón. Yo que enquistado. Estamos escuchando. Exactamente. Hay muchísimos psicópatas que no llegan a cometer ningún tipo de asesinato y que incluso en su familia lo notan. O sea, simplemente lo llevan en la más absoluta clandestinidad, lo que es el abuso a menores, lo que es un montón de cosas. O en el trabajo, lo que es el acoso moral en el trabajo. Lo sufren otro tipo de personas, cosifican a la mujer mientras le sirva, cosifican a los hijos, cosifican a la pareja, a los amigos, da igual. De todas formas, sí, con las nuevas tecnologías que hay, Luis Miguel Samperio está desarrollando, o ya está desarrollada, unos sistemas de realidad virtual real que trabajan mucho con el tema de la empatía, del ponerte en el dolor y en los sentimientos y las emociones del prójimo, y la verdad es que esto va a poder hacer posible que se recuperen muchas personas con este trastorno. Bueno, con este trastorno casi forma de ser, porque son trastornos que están muy larvados porque la persona que lo padece un trastorno antisocial para él que no está enfermo, que no tiene ningún problema. Esa es la clave. Manuel. Fíjate, sería interesante y sería bellísimo, perdóname, pero me surge una reflexión. Si normalmente cuando una persona tiene un dolor muy fuerte y los que atendemos a algunos trastornos estamos muy acostumbrados, y cuando está tan enfocado en su dolor a veces se vuelve insensible al dolor de los demás, cuando además sería una forma de sanar también volverse al dolor de los demás, me preocupo en alguien, me pregunto en alguien que neurológicamente tiene la empatía anulada. O sea, me pregunto, fíjate, si es complicado ya eso en una persona que no tiene el trastorno psicopático, me imagino en un psicópata, ojalá, y sería bellísimo que lograran convertirlos en humanos, pero ¿qué tal si el resto de humanos nos convertimos en humanos completos antes? Sí, evidentemente. Es que lo que pasa también que estamos en una sociedad tan tóxica, tan llena de relaciones tóxicas, donde lo que se prima es la supremacía de la raza española, donde lo que se prima es el macho ibérico, competitividad, y que la mujer tiene que ser sumisa, un machismo ibérico desfasado, trasnochado y antinatural, y nos permitimos el lujo de criticar la religión musulmana, si es que somos más nosotros, somos más machistas que ellos. Bueno, y encuentras una cantidad de barbaridades en las redes sociales que yo ya me lo estoy planteando, que la gente no es que tenga sombras, mucha gente es que está a oscuras. Es la sombra, es la sombra misma, con patas. Viven en la absoluta, pero claro, luego estas personas son las que tienen los deseos más pervertidos, más reprimidos, porque la sombra se retuerce. O sea, se llevan muchísimos años, que esa es la sombra de la Iglesia Católica. Tú no puedes coger a un montón de señores y negarles algo tan natural como su sexualidad, porque se llega a retorcer tanto y se pervierte tanto y se enajena tanto, que ahí tenemos los millones de casos de pederastia. Ese es el mejor ejemplo. Y luego tienes, tú hablabas de una generación, nos han educado, yo vengo de una familia ultra conservadora y ultra católica, y le salí yo, ¿no? Yo fui el gran disgusto, y ahí yo creo que por eso tuve que trabajarme. Y claro, en realidad nos han educado, la religión católica reprime. La religión católica no apuesta por el ser humano completo, lo bueno y lo malo, y te dice esto malo, domínalo, domestica.
domestica la agresividad, domestica la ira, domestica la rabia, domestica la envidia, pero bueno, es humano. No hay que domesticar, hay que curar. Hay que solucionar. Sí, hay que curar. Fíjate, son los antiguos en el taoísmo y demás, donde ya hablaban de domesticar al dragón, de dominar al dragón. Porque si tú te enfadas, ¿qué haces con ese enfado? ¿Lo reprimes o lo expresas? Tú lo puedes expresar educadamente, como probablemente Paco lo expresó al señor del banco, poner tu hoja de reclamaciones, como le decía Javier, o lo puedes expresar cogiendo del cuello al señor. Entonces, tan malo es reprimirlo como coger del cuello al señor. O quizás se quede uno más tranquilo. Pero realmente domesticar esa agresividad es que yo sea capaz de decir, no, mira, perdona, me siento engañado. Yo en estos momentos me siento engañado y voy a actuar. Y si me permiten, me vas a dar una hoja de reclamaciones. Y quiero que sepas que estoy descontento. Y se va a mover dentro del sistema que lo va a defender todo. Y tú le das una hoja de reclamaciones, el mismo sistema que al final sale perdiendo Manolo. Humanamente, a corto plazo yo creo que lo más pedagógico es coger la tía para el pescuezo y dejarla que no diga nada. No, eso es inadmisible. Hombre, eso es inadmisible. Pero si es admisible, que lo arruine. Aquí nos tenemos que acostumbrar a pensar que usted está trabajando, usted está trabajando para mí. O sea, no yo, usted está a mi servicio. Usted está dispensando un servicio público y usted tiene que tener, por ejemplo, un cuarto de baño para sus clientes. Que ninguna sucursal bancaria dispone de un cuarto de baño para los clientes. Y esto, todos los que vamos, y yo el primero, a pagar el recibo de ocaso por un banco, dejar de hacerlo. Verás que pronto ponen un servicio. Me tienes que dejar que públicamente dé mi queja con lo que me ha pasado. Sí, pero Carmen, venga, es para que toda la gente lo tenga en cuenta. Reivindicamos un baño en los bancos. Sí, vamos a analizar. El sistema está haciendo necesario. Vamos a analizarlo. Si tú no tienes una cuenta corriente, no sirves para nada. No puedes ni cobrar ni pagar los impuestos. ¿Qué los han hecho necesarios? El sistema ha hecho necesario a los bancos y a los banqueros. Dale. Pero eso, mira. Y ellos abusan de eso. Para que Carmen nos analice lo que le pasó a Lolo y esas sombras, ¿cómo se pueden resolver? Adelante. Venga, yo lo voy a explicar muy breve, pero para que todo lo que nos escuche no le pase como a mí. ¿Le va a pasar? Sí, seguro. Claro. Nosotros tenemos, yo siempre pongo el médico, el cura y el banquero. Son 3 personas donde nosotros vamos a confesarnos. Y saben más de nuestra vida que cualquier familiar. Es decir, yo necesito un préstamo, voy al banco, préstamo personal, el banco me lo da y me dice que me tiene que poner un seguro de vida, a lo que yo acepto. Pero yo le digo, el seguro de vida pónmelo desde la primera cuota mensual hasta la última. De acuerdo, no hay problema. ¿Cuál es el problema ahora? Que en el primer año estoy pagando el seguro de vida, al segundo año me viene un cargo de 340 euros. Voy al banco a preguntar qué es lo que hay y me dice que es el seguro de vida. Vamos a ver, pero yo no dije que me lo metierais en todas las cotas. No, eso no. Digo, ¿cómo que no? Le digo, bueno, pues si ustedes me habéis metido a mí el seguro de vida durante el primer año, al segundo año yo pago el seguro de vida, pero me baja la cota. Y me dicen que no, que tampoco, que me han cogido el dinero en efectivo. Digo, vamos a ver, pero eso no es lo que nosotros hablamos. Yo hablé contigo esto y esto. Claro, que resulta que yo lo he firmado. ¿Por qué? Porque me he fiado de esa persona. Me ha vendido un producto que hay que venderlo como sea y me ha engañado. Te ha cobrado el seguro 2 veces. Entonces, no es que me lo ha cobrado 2 veces. Uno te lo cobra en cash. Claro, pero es que me viene, con respecto al primer año, me viene el seguro de vida subido un 21%. Hombre, por Dios, es que eso ya es pasarse. ¿Qué banco es? Lo digo, sí, la sucursal es la CaixaBank de la calle Atilano de Acevedo. Frente a mi casa. En Alcalá de Guadaira. Y me atendió Rocío. Y me he sentido engañado. ¿Qué ocurre? Que a mí ahora esto va a costar dinero, pero yo me voy a cambiar de banco. La reacción va a ser igual, es igual, pero no sigo con esta gente. Carmen, la reacción que tiene Manolo se puede considerar aceptable, resolutiva de esa oscuridad, de hacer patente ese enfado, ese malestar. Depende del tiempo que le haya durado, porque hay algo que no tiene en cuenta, y es que él habla de confiar en un banco. Entonces, en un banco no, Carmen, en un banco no, en una persona. Que es la que yo llevo 37 años de cliente en CaixaBank. Vale, entonces hablas de confiar en una persona, pero la persona quizás
¿vale? Sí. Hay algo que no quieres ver, tú no eres importante para esa persona. Claro. Lo importante para esa persona es el banco. Y eso es algo que es más duro que ver. Entonces quizás para ti no solo sea, depende de la confianza o el trato que tú tengas con esa señora, señorita. Señora. Señora, pues Señora, depende de... Quizás tengas quizás hayas depositado una confianza. Sí, muy grande. Excesiva. Y haya una parte de ti que te cuesta ver, ¿vale? Que es la que has tirado a la sombra, que el afecto o la cordialidad o la amabilidad que esa señora te mostraba solo era por intereses, Sí. no era real. Yo, a ver si esto sirve para que cualquier persona que vaya a pedir un préstamo le ponga el seguro de vida, que no firme nada hasta no tenerlo todo bien arreglado. Que si no, como se suele decir, vulgarmente hablando, se la meten sin vaselina. Lo primero que tenemos que, eso es muy interesante, lo primero que tenemos que tener en cuenta, además como sociedad, es que hay una parte de la sociedad que no quiere ver, y es que los bancos en sus prácticas, por desgracia, en sus prácticas, en un porcentaje muchísimo más del deseable, engañan. Pues sí. La verdad es que Esa es la que la sociedad no quiere ver, porque entonces entraría en conflicto con la idea de que son necesarios. Pues sí. La verdad, sí, no, Se han sí, hecho sí. necesarios. La verdad es que Y yo... entonces- Lamentablemente se han hecho necesarios. Tú no puedes vivir si no tienes una cuenta corriente en el banco para cobrar, para pagar, para todo, para todo. Yo desde aquí lo que quiero dejar claro que tengan cuidado todos los que nos están escuchando, por lo menos con CaixaBank, porque es que te engaña. Y por lo menos a mí me han engañado, ¿eh? Oye, y llevo 37 años casado y abrí la cuenta en CaixaBank, que antes no era CaixaBank, efectivamente, era Cajasol, Caja San Fernando, etcétera, etcétera. 37 años casado y la abrí antes de casarme, Monte de Piedad y 38 Cajador, años. Monte de Piedad Y no ha servido para nada ha servido. Fijaros, a mí me encantaría con esta conversación ya invitar a todos, no sé si conocéis la película El concursante. Yo no. Es una película que recomiendo a todos, y quizás si el error esté en que no entendemos las prácticas económicas y las prácticas de los bancos. Si en esa película lo explica perfectamente. Es un señor que en un concurso le tocan una serie de cosas y empieza el juego. La práctica de los bancos en sí está basada en el engaño, porque si yo solo pongo en curso 99 monedas a 99 personas y a cada persona le pido que me devuelva 1,5, yo no he puesto en curso más dinero. ¿De dónde la van a sacar? Se la tendrían que quitar al otro. Pues sí. Claro. Y ahora empieza el juego. Entonces, lo que no somos conscientes es que cuando hablamos de pobreza y de riqueza, hablamos de eso. Lo que no somos conscientes es que este sistema económico que actúa de esa manera es un sistema económico que sería muy deseable cambiarlo. Y claro, ahí donde entramos en la incertidumbre. ¿Y por qué lo cambiamos? Bueno, pues vamos a pensar. Pero si en el momento, a mí lo que me cuesta aceptar es que sí, yo necesito esto, pero es un engaño. Entonces, el sistema económico en sí, conocer el sistema económico, cómo funcionan las entidades bancarias cuando generan créditos, que es el dinero que no existe. Pero en cambio sí existe lo que se embarga, sí existen esas propiedades que se están embargando, pero el dinero no. Y si ahora mismo la gente retirara el dinero de sus cuentas, no podrían, porque no existe tangiblemente. Entonces, quizás la reflexión iría hacia... ¿puedo yo confiar en un sistema económico de este estilo una vez que lo conozca? Pero claro, eso me haría ya entrar en el conflicto de lo que no quiere ver la sociedad, y lo que no quiere ver la sociedad es que el sistema en sí tiene una sombra muy retorcida, que son las guerras, que es la pobreza. Carmen, son muchísimas cosas. Tenemos que despedirte ya. Muchísimas gracias. Deseamos que estés por aquí pronto y que tengas un buen viaje a la ciudad condal. A Barcelona. A Barcelona, sí, señor. Gracias a vosotros, por favor. Me lo he pasado increíblemente bien, como una enana. Pues muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa y nosotros volvemos a las 12:10 aproximadamente con más información. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo, Carmen. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, Hasta luego. Carmen. Hasta siempre. Por nuestra parte.